Martes 13 de junio, esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal. Está sintonizando Ecuador TV el día de hoy. En el primer bloque tendré a Herbert Flores, consultor y constructor independiente, con quien vamos a hablar sobre el fortalecimiento del sistema de contratación pública en la lucha contra la corrupción. Y luego estaremos con el consejero de Participación Ciudadana y Control Social, Javier Burbano, quien indicó que todo lo que está sucediendo es un alón de orejas. Bueno, vamos a conversar con mis dos invitados el día de hoy. Por cierto, los espero hoy en la noche, 22 horas, Pulso Político. Vamos a conversar las tecnologías de comunicación como herramienta para el empoderamiento ciudadano y la lucha contra la corrupción. Herbert Flores, muchas gracias por estar con nosotros. Qué gusto tenerte acá luego de algún buen tiempo, por cierto. Muy amable, muchas gracias. Bueno, entremos en materia. El sistema de contratación pública en este momento está siendo revisado incluso por toda la ciudadanía, porque es aquí donde aparentemente se origina o existe una posible fuente de corrupción. El tema de Odebrecht más otros casos lo han visibilizado de esa forma y se está construyendo una percepción y presunción que hay que atacar en realidad en relación a fortalecer este sistema de contratación pública. ¿Dónde se originan los problemas? ¿Dónde está la debilidad? Herbert Flores. Gracias. Quisiera primero señalar que ha habido un avance sustancial en cuanto a la actualización tecnológica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Es decir, ahora la ciudadanía puede acceder de manera rápida y seguir incluso el curso de los procesos. Yo le veo dos aspectos que hacen que la contratación no sea eficiente y que limitan la transparencia en la contratación pública. O sea, a tu criterio no está en la parte informática, no está en el portal. No, en el portal no está. ¿Dónde está el tema? El tema fundamental está en la elaboración de los pliegos. Las bases. Los pliegos, las bases que antes se denominaba, ahora se denomina pliegos, que son de elaboración por parte de las entidades públicas. Entonces hay varios parámetros ahí en los cuales a veces los funcionarios y en muchos casos creo que los ejecutivos que están en esas organizaciones ni siquiera los conocen. Son detalles aparentemente pequeños en la elaboración de los pliegos que hacen que se pueda incluso direccionar los procesos. Hay parámetros demasiadamente subjetivos que se contraponen a las mismas disposiciones legales vigentes. Sí, hay discreción en varios aspectos. Por ejemplo, yo he anotado algunos que a mi criterio son motivo de observación y de análisis, incluso en el reglamento. El señor presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno, podría disponer incluso antes de que haya reformas a la ley, una revisión del reglamento a la ley actual. ¿Para qué? Para que en los pliegos el CERCOP incluya algunos elementos que eviten que no se hagan los procesos de manera adecuada. A ver, pero paremos ahí un momentito. ¿Los pliegos los hace cada institución contratante o los hace el CERCOP? El CERCOP tiene unos modelos de aplicación obligatoria, pero en cambio hay parámetros que se incluyen ahí que quedan a juicio de quién elabora el pliego. O sea, de parte de la entidad de parte de la institución, de los funcionarios. ¿Cómo qué, por ejemplo? Unos, por ejemplo, el equipo y maquinaria. A veces se solicitan equipos y maquinarias que no se requieren para el tipo de proyecto el cual se está sacando al proceso, al concurso para la contratación. Sí, a veces requisitos demasiadamente exagerados. Para ponerle un caso simple, a veces volquetas para hacer un adoquinado piden que sea, por ejemplo, de 20 toneladas. La mayoría de las que tenemos en el mercado son de 12 toneladas. Es decir, hay, para poner solo un ejemplo, salvo el caso que haya alguien que sí tenga la de 20 toneladas sí y estaría más difícil suponiendo un direccionamiento. Claro, se supone eso, ¿no es cierto? O requisitos, por ejemplo, piden que el oferente presente el compromiso de entrega del hormigón de mixer. ¿Quién tiene mixer? Solo los que fabrican mixer, es decir, es un producto que se lo puede comprar. Entonces, eso hace que... ¿Cómo evitamos esa discrecionalidad, entre comillas? Entonces, estableciendo, por ejemplo, en el reglamento, poner claramente, o sea, qué es objeto de calificación, qué se debe poner en todos estos elementos. Otro que es importantísimo y que hace que incluso
Solo la valoración de la metodología de trabajo puede decidir la adjudicación de un contrato. ¿Qué es la metodología que se pide? Y eso es lo que causa múltiples dificultades a los oferentes. ¿Por qué? Porque generalmente se pone 5 puntos sobre 100, pero basta que a uno le pongan 5 y a otro 3 para que se decida incluso por una oferta de mejor precio. La metodología, que es una descripción de cómo va a ser el trabajo, es subjetivo. Porque hay alguien que escribe, el otro que lee. Lo que es más, entre los mismos oferentes puede haber distintas formas de construir, pero para eso se les exige la presentación de certificados de experiencia. Entonces, si presentan los certificados de haber hecho obras similares, ¿para qué se les pide que valorar la metodología? Pueden escribirla, pero no valorarla, es algo subjetivo. Muchas instituciones incluso ya no la ponen, están haciendo muy bien. ¿Cuáles son los parámetros de evaluación entonces? Claro, por ejemplo, no se debería evaluar por puntaje la metodología, sino bajo el término que se utiliza, que es cumple o no cumple. Lo mismo la experiencia del oferente. A veces solicitan experiencias más allá de lo que se requiere para un tipo de contrato. Por ejemplo, si un contrato está, el proceso es de $1 millón, el presupuesto referencial, se les pide a veces que presente el oferente un certificado de haber hecho una obra similar también de $1 millón, pero lo que es peor, en otras ocasiones se les pide que presenten 3 certificados de haber hecho una obra de $1 millón sumando 3 millones. Es decir, ahí lo que se está haciendo es limitando la posibilidad de participar de más oferentes. Creo que ese es un elemento importantísimo. Ahora, ese que se debería quitar. En ninguna institución debería valorar la metodología de trabajo. Tú has mencionado el presupuesto referencial, y el presupuesto referencial está en teoría basado en precios unitarios de cada uno de los rubros. Me refiero a los costos directos, pues evidentemente. Ahora, pero antes ese presupuesto referencial se lo conocía y estaba en las bases, y el oferente hacía cálculos, estimaciones, unos iban a la alza, otros iban a la baja, otros cumplían el presupuesto referencial. Tengo entendido, no estoy en el día a día del sistema de contratación público, a pesar de que antes manejaba esto, tengo entendido que hoy ese presupuesto referencial es invisible para los oferentes. Bueno, el presupuesto referencial le ponen la cantidad. Nada más. Nada más. Unas instituciones sí suben los precios unitarios y creo que eso es bueno. Eso es bueno, porque el problema más bien ahí le veo yo en el sentido de que las instituciones no tienen bien elaborados sus presupuestos referenciales. Y me refiero especialmente a aquellas que por facilidad, entiendo que es por eso, que asumen un mismo costo indirecto para todo tipo de proyecto que contratan. Y eso es un absurdo desde el punto de vista técnico. Si, por ejemplo, asumen el 20%, 25%, cualquier proyecto. Y eso no está bien, técnicamente es inadmisible. Entonces, esos presupuestos tienen que ser actualizados en función de los precios que existen en el mercado, y los análisis de costos indirectos debería ser obligatorio para las instituciones, y también que pidan a los oferentes, porque eso no se pide. No se pide. Antes sí se solicitaba la presentación del análisis de costos indirectos. ¿Qué son los costos indirectos? Son los costos que representa el personal técnico, el transporte, las garantías, los seguros, etcétera, la utilidad. Entonces, eso debe ser también transparentado. Es decir, colocar un formato tipo de análisis de costos directos al cual estén obligados a llenar todos los oferentes. Permíteme hacer una pregunta. Es decir, los precios unitarios de cada uno de los rubros, me refiero a lo de los costos directos, pueden ser susceptibles de un análisis comparativo con tipos de proyectos a nivel internacional. Pero en el tema de los costos indirectos, al no pedir el análisis de los costos indirectos en cuanto a su estructuración y conceptualización, ¿puede estar ahí un espacio que puede constituir una fuente de corrupción? Podría estar, porque lo mejor es transparentar. ¿Cómo es transparentar? Poner toda la información. Sí, ¿cuáles son todos los costos? Es decir, detallar todo. Hay instituciones que antes tenían modelos de formatos para hacer el análisis de costos indirectos. Es decir, yo lo que pienso es de que debe volverse a exigir la presentación de los costos indirectos. Esto es muy importante para saber cómo está planteada la oferta. Ahora, hay otro tema. Y el otro tema es la contratación de empresas transnacionales o extranjeras que vienen con financiamiento. Muchas subcontratan. La mayoría.
Yo diría casi todas. Entonces, el problema ahí es de que, bueno, la mayor cantidad de obras de infraestructura que se han hecho en los últimos tiempos han ido atadas el financiamiento y a la ejecución de la obra a empresas de donde viene el financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Primero, no hay la participación equitativa de las empresas nacionales, porque se han convertido en los últimos tiempos en subcontratistas. Pero el tema no es que sean solo subcontratistas, sino que las condiciones no son adecuadas para un desarrollo adecuado de la empresa nacional, principalmente porque los precios son demasiadamente diferentes con los precios que contratan las empresas extranjeras con el Estado. Yo creo que ahí es necesario hacer una revisión de estos temas y exigir, diría yo, incluso para apoyar el mejoramiento de la matriz productiva del país, ¿no es cierto? Que en todos estos proyectos haya la participación, pero igualitaria, de las empresas nacionales. Y cuando hablo de igualitaria, quiero decir de que en función del porcentaje de que ellos participan en el proyecto, también puedan tener precios iguales a los de las empresas extranjeras. Es decir, que haya una asociatividad. Y el otro tema que a veces restringe la participación de las empresas nacionales es la capacidad financiera. Sí, se les debería exigir a las empresas locales que presenten garantías en función del porcentaje de participación, y eso sería una forma de viabilizar esta conjunción para que puedan participar en proyectos grandes. Ahora, tú has mencionado que en la parte tecnológica se ha avanzado. El día de ayer tuvimos la oportunidad en el Frente Constituido de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de recibir información de parte del director del CERCOP, Santiago Vázquez, y nos hablaba de que hay auditorías externas al portal y que esas auditorías han demostrado la fortaleza del portal en un muy buen porcentaje. Pero independientemente de aquello, tú mencionas, Hermel, que el problema no está ahí, sino está en la fase precontractual, básicamente. Entonces, ¿dónde tenemos que poner los ojos? ¿En las direcciones de contratación pública o en qué instancias de las organizaciones de las entidades contratantes? Pienso que es necesario fortalecer la capacitación de los funcionarios públicos para que estén acorde con el espíritu, con los principios que enmarcan la contratación pública, para que ellos elaboren sus bases. Y bueno, no es solo el problema de elaborar las bases, sino que ya vayan, yo insisto en el tema de la revisión de los reglamentos, ¿no es cierto?, para que el CERCOP ponga las cosas más claras y corte ciertas formas de direccionar, porque eso sí existe en un gran conjunto de instituciones, pero también resalto de que otras sí lo hacen bien. Es decir, no quiero decir que todo está mal. Hay instituciones y funcionarios que trabajan muy bien, pero el problema está en los que no lo hacen de esa manera. Yo creo que, por ejemplo, el tema de la contratación de obras de emergencia también debe ser revisado en cuanto a los procedimientos, porque sí se ha exagerado en la utilización de esta modalidad de contratación. Igual que los contratos complementarios. Sí, yo estoy proponiendo ahí, por ejemplo, para los contratos de emergencia, que se haga un procedimiento. ¿La emergencia para qué es? Para resolver un caso que se presenta de manera fortuita. El ejemplo más sencillo un deslizamiento es el de 16 de abril del 2016, el terremoto. Claro, un deslizamiento, alguna cosa. Entonces, ¿qué hay que resolver inicialmente? Por ejemplo, en un deslizamiento, ¿qué es lo que produce? Hay que rehabilitar la vía, ¿no es cierto? ¿Y cuál es lo emergente que tiene que hacer? Contratar, por ejemplo, maquinaria, empresas o personas naturales que tengan maquinaria y resuelvan el problema. Pero la emergencia no se resuelve ahí, el problema técnico no se resuelve ahí, es decir, la parte fortuita, ese momento. Pero ¿qué hay que hacer para resolver el problema fundamental? Necesitas estudios. Entonces, ¿qué hay que resolver? Y esa primera fase que yo le llamo tiene que ser resuelta mediante un plan de contingencia que debe tener cada entidad. Es decir, ahí sí contratar directamente para resolver el problema inmediato. ¿Pero qué tiene que contratar luego? Los estudios. Hay que hacer estudios, porque si no, ¿cómo resuelven el problema que se presenta después? Establecer responsabilidades de quienes hacen los estudios, los diseños y los presupuestos. Claro, y de ahí, de una tercera fase, ya
transparentar la contratación porque ya no es de emergencia. Si ya se tienen los estudios, se puede hacer de manera muy rápida a través del portal, dependiendo del monto del proceso, sacarlo en el portal y que tengan la oportunidad de hacerla los oferentes de forma abierta. Yo creo que es un mecanismo muy importante que se puede hacer. Ahora me preocupa otro asunto a mí, que en los procesos de contratación no se permite la participación de profesionales jóvenes. Yo creo que hay que incluir en el reglamento y en los pliegos que establece el CERCOP, que se defina la necesidad de que se incorporen profesionales jóvenes, sino cuándo van a tener la oportunidad de participar en los procesos. Y eso es muy fácil, porque un profesional joven, incluso con la tecnología, está al día, él puede participar en diferentes instancias de la contratación, pero si no se pone de manera obligatoria y se exige únicamente experiencia, yo creo que es necesario. El otro punto que no quiero dejar escapar, por favor, estimado Carlos, es de que también se pone una temporalidad en la experiencia. Es algo insólito que hay procesos que alguien que construyó hace más de 3 años ya no puede participar. ¿Por qué? Porque le pusieron la temporalidad. Y no solo a él, sino no solo la experiencia como empresa, sino también a los profesionales, es decir, que haya hecho algo en los últimos 3 años. Eso depende de la entidad, otras lo ponen a 15, otros a 10, es decir, ahí hay un asunto muy disperso que creo que el CERCOP debe recoger con una reforma, yo diría una reforma al reglamento para que nadie esté colocando las disposiciones ya que están en los reglamentos de manera interpretativa, sino que queden las cosas bien claras, y esto creo que puede hacerlo el señor presidente de manera inmediata. Vía reglamento. Elmer Flores, muchas gracias por estar con nosotros y a propósito, mil gracias por tu aporte del día de ayer que nos enviaste al Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Muchas gracias. Con mucho gusto. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con Javier Bubano, consejero de Participación Ciudadana y Control Social. Venimos de inmediato.